tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, compañeros. Ceci, Nadia, Daniel, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. ¿Estamos todos bien? ¿Fresquito? Un poquito fresco nomás. Sí. Mañana va a ser más fresco. Y el sábado más fresco. Va a nevar, acá nos está diciendo, hola Chino, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bueno, saludamos desde aquí a quienes nos escuchan desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Bueno, contentos de estar aquí y arrancamos nuestro programa. Así es. Bueno, de los 193 países con derecho a voto con los que cuenta la Asamblea General de la ONU, 143 solicitaron al Consejo de Seguridad que admitiera a Palestina como miembro de pleno derecho. En contra votaron Israel, Estados Unidos, Argentina, República Checa, Hungría, Nueva Guinea, Nauru, los Estados Federados de la Micronesia y Palaos. Otros 25 se abstuvieron y 16 no asistieron. Además, España se une a Irlanda y Noruega, cuyos ejecutivos han anunciado que reconocerán al Estado palestino. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso del Estado español que se llevará a cabo en el próximo Consejo de Ministros el 28 de mayo. Este anuncio de que lo van a reconocer como Estado. Que lo van a reconocer, pero además, igual ya lo ha planteado varias veces, claro. Pero ya, o sea, es un hecho. Que se estipula. Claro, es muy importante esta noticia, porque cada vez son más las voces que se están alzando para parar el genocidio que está viviendo el pueblo palestino, que no cesa, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todos los llamados, ¿no? No cesa. Bueno, respecto a esto vamos a escuchar ahora un audio, por favor. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Las palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Bueno, ahí escuchamos. Bien. Ahora, respecto de esto que hemos escuchado, ¿no? Vamos a oír la palabra de nuestro compañero desde el otro lado del Atlántico, Jorge Fonseca, quien nos va a dejar su opinión y su reflexión. Le hemos realizado más o menos algunas preguntas que en esto que vamos a escuchar nos va a responder, como, por ejemplo, ¿qué hay detrás de los agravios de Milei dirigidos a Sánchez? Creo que en lo absoluto. Vamos a cubrir este tema desde Madrid con nuestro compañero Pau Mosquera. Con el gobierno de España, en realidad es un subterfugio para, de alguna manera, aplicando los principios de propaganda nazi, desviar la atención
uno de los principios de propaganda dice que cuando te atacan, devuelve el ataque desviando la atención hacia aquellas cuestiones que desvíen la atención de eso y la concentren en lo que a ti te interesa. En ese sentido, yo creo que es una táctica que está utilizando, que a su vez le da réditos, porque sabemos que tiene también la amplificación de los medios de manipulación y por otra parte también de los sectores políticos de extrema derecha, neofascistas, liberales, que en última instancia lo que de alguna manera necesitan es ese discurso a nivel global. De ahí que para mí esa es esencial, la explicación esencial de esta búsqueda de confrontación. Él saca mucho provecho de esa confrontación y podemos decir que también es una característica general del neofascismo del siglo XXI. También otra de las preguntas que hemos realizado es ¿cuál es el pacto entre Milei, o sea, la Libertad Avanza, y Vox? Una posibilidad de analizar, o sea, una posibilidad de análisis de la relación del pacto entre Milei y el neofascista Vox, el partido neofascista Vox, es de una especie de mutua conveniencia y provecho. Por una parte, en estos momentos podríamos decir que, teniendo en cuenta de que Milei arrastra a los sectores más reaccionarios, más retrógrados de la sociedad, pero que crece, sectores que crecen en todo el mundo en este momento de gran crisis del capitalismo, que ha destrozado el planeta, que genera una sensación de incertidumbre terrible hacia el futuro, que promete guerras. En este momento, digamos, siempre los que ofrecen soluciones fáciles suelen tener seguidores. Y en ese sentido podemos decir que Vox puede aprovechar este momento de Milei como estrella de la ultraderecha neofascista neoliberal mundial y de esa manera sacar rédito para las elecciones europeas que se van a realizar ahora en junio, en donde la ultraderecha espera asaltar Bruselas en el sentido de lograr avanzar y, si es posible, dominar el Parlamento Europeo en colaboración con la derecha, llamémosle tradicional, que hoy está realmente subordinada a la ultraderecha como se ve en toda Europa y particularmente en España. En España la derecha tradicional, que también es franquista, en realidad hay que decir que Vox es un spin-off, es una digamos, escisión, podemos decir, una salida, no fue una escisión, sino salieron del Partido Popular, que fue creado por un ministro franquista que firmó penas de muerte. Entonces decía que esa derecha llamada tradicional en realidad hoy está subordinada porque gobierna con Vox, por ejemplo, en España en varias regiones, y es Vox el que lleva la voz cantante porque tiene una firmeza absoluta en cuanto a las condiciones que pone, que el Partido Popular no tiene más remedio que plegarse. Como por otra parte ve que esos presupuestos ultraderechistas calan cada vez más en la sociedad, resulta que tiene cada vez más tendencia a escorarse hacia ese lado. De manera tal que podemos decir que en ese sentido, de alguna manera, lo que a Vox le sirve, por un lado, que es eso de poder reforzar su posición, aprovechando la estela esta que está teniendo Milei, a su vez también es seguramente algo que permite que le prometa a Milei, en el fondo, decir, mira, nosotros vamos a conseguir gobernar aquí, vamos a gobernar con el Partido Popular y por lo tanto, aunque seamos minoritarios, realmente podemos ser muy poderoso aliado porque evidentemente, teniendo en cuenta los intereses españoles en Argentina, un gobierno de derechas no solo que mantendría, digamos, esos intereses o los alimentaría, sino que hay que tener en cuenta que muchas de las empresas españolas que están presentes en Argentina tienen participación estatal y por lo tanto, digamos, esto hace que desde el punto de vista de los intereses de Milei, indudablemente es importante, porque teniendo en cuenta, por ejemplo, la participación de
el gobierno del Estado español, pero que lo gestione el gobierno, del 10% de Telefónica, hace que un gobierno socialista en estos momentos pudiera aplicar medidas restrictivas respecto a la cuestión de las inversiones en Argentina, o simplemente directamente pidiendo que se repatrien beneficios, generarle problemas financieros en un momento que Argentina carece de estos recursos, carece de divisas, ¿no? Pero por otra parte, en un hipotético gobierno de derechas, que no sabemos cuándo se producirá, porque por otra parte, digamos aquí la situación política es de inestabilidad por el papel que tiene la derecha catalana, independentista, en cuanto al sostenimiento del gobierno. Podría ser que en algún momento se plantee una situación de crisis y tuviésemos elecciones anticipadas y por lo tanto, desde ese punto de vista, pudiera darse una situación de un triunfo de las dos derechas, de la extrema derecha y de la extrema derecha, que de alguna manera generara ese escenario. En ese sentido podríamos decir, este es el intercambio de favores, el negocio entre Milei y Vox Abascal. En cuanto a lo que de alguna manera significa también el papel de Milei y el proyecto económico, también hay que tener en cuenta que en Europa, ante la situación de crisis mundial, que suenan incluso tambores de guerra, nos plantean cuestiones que no se atreverían, no se hubiesen atrevido en otros tiempos. Por ejemplo, pues ahí está en distintos planteamientos desde la extrema derecha neoliberal, amiga de Milei, de que habría que aumentar la jornada laboral porque en Europa resulta que estamos quedándonos atrás del resto. Bueno, esto ya es delirante. En un momento, hasta hace poco, estábamos hablando de la reducción de la jornada laboral y ahora nos plantean de la extensión de la misma. En definitiva, lo que trato de decir de que este proyecto es global, es un proyecto global que empieza, digamos, con Trump, si se quiere, de alguna manera, pero continúa con todos los neoliberal fascismos que tienen en común, en cuanto a su carácter fascista, el hecho de ser, de ideas totalitarias, pero que en este caso han visto, en el contexto mundial en el que vivimos, que pueden aplicar estas medidas totalitarias de carácter dictatorial desde los parlamentos, es decir, con apoyo popular, porque han conseguido que en las últimas décadas se haya cambiado el peso en la sociedad de los ideales que de alguna manera dominaron en la posguerra, desde la posguerra del siglo XX, en donde, había más idea de comunidad internacional, de solidaridad. No es ninguna casualidad que Naciones Unidas esté directamente desaparecida, poco menos. Y en ese sentido tendríamos que pensar de que el proyecto económico y social es un proyecto de cambiar radicalmente el orden mundial para llevarlo a las condiciones del siglo XIX, que eran las de explotación extrema. Y en ese sentido... Bueno, acabamos de escuchar un análisis muy interesante de Jorge Fonseca, columnista de este programa desde el otro lado del Atlántico. Sí, nuestra idea era entrevistarlo, pero claro, bueno, está con el tiempo bastante acotado, así que gracias, Jorge, por mandarnos este análisis. Bueno, ahora nos vamos a un tema musical. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar, señor operador, Superpoder de María José Liergo. Me pareció... Año y milenio tarde en entender que puedo ser torero, espada y toro a la vez. Ya lo puedo ver, pura como el agua, corazón de pez, besada por el sol.
ahora después de escuchar a María José Yergo, que la extrañábamos, volviendo un poco a lo que nos comentaba Jorge Fonseca, digo, en esta línea de hacer un análisis de la política económica, en este caso lo que él mencionaba acerca de cuáles las similitudes entre el proyecto de Vox y de La Libertad Avanza en Argentina. Bueno, otro de los enemigos, digamos, de Milei es López Obrador. Me parece que es muy importante, muy interesante compartir con nuestros oyentes cuál es la lectura que tiene López Obrador sobre el Estado en la economía. Dicho sea de paso, hubo un periodista argentino que en una de sus tradicionales conferencias matutinas a la prensa le preguntó qué opinaba sobre el presidente argentino y él le respondió. C5N, sí. De Argentina, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto y gracias por permitirme de estas mañaneras que ya son un clásico, que en Argentina también las seguimos mucho. Estoy sorprendido escuchándolo hablar de todo lo que el Estado en México hace, de la salud, casi un estado de bienestar, creo, ¿no? Usted habla y el año pasado en la campaña electoral usted se refirió en varias oportunidades a quien entonces era el candidato Milei, con las distintas expresiones que ha tenido y viene y sigue teniendo sobre adversarios políticos, sobre otros pensamientos. Le quiero preguntar justamente, por eso me sorprendía lo bien que usted hablaba del Estado y cómo debe funcionar un Estado. Este presidente no cree en el Estado, dice que en la Argentina hay que eliminar el Estado porque es un Estado criminal y sabrá usted, está llevando un ajuste bastante feroz siguiendo las reglas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su visión de la administración Milei, señor presidente, desde México? Gracias. Miren, ofrezco disculpas, no puedo expresarme de lo que sucede en Argentina, porque se trata de un gobierno electo de manera democrática. Fueron los argentinos los que decidieron tener ese gobierno. Fueron los argentinos los que eligieron al señor Milei. Entonces, yo tengo que respetar eso. Tengo, lo he dicho, mi punto de vista en lo general. Yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría, que son los que impulsan ese modelo en el mundo. Es un modelo fracasado. Nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos nosotros las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en México en términos reales más del 100%. Tenemos récord en inversión extranjera que llega a México.
somos el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar. El peso, que siempre se devaluaba, ahora se ha fortalecido como no sucedía en décadas. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, el peso mexicano. Hemos logrado reducir la pobreza como no sucedía en décadas y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces, sí funciona el no aplicar el llamado modelo neoliberal. ¿Y cree en el Estado? Y claro que creo en el Estado. Es que es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma, pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Eso está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Bien. Bueno. Excelente lo que ha dicho el presidente de México. Bueno, ahora, señor operador, vamos a la artística de Adriana Fernández, así escuchamos su columna. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Este 21 de mayo se cumplió otro aniversario del nacimiento de mi abuelo. Y cada año yo lo recuerdo volviendo a contar la historia de su muerte, de su asesinato, porque nadie me contó hasta ahora cómo fue su vida. Solamente puedo tener una foto en la cual se ven sus restos en una fosa, pero no puedo conocer rasgos de su vida. Y que debe haber sido una vida valiosa y que por eso decidieron terminar con ella. Este año quiero recordar esta fecha imaginando su vida, agradeciendo por su vida, porque haber conocido, haber sabido que soy nieta de un republicano fue el puntapié inicial para que una vida de militancia como la que iba llevando tenga otro rumbo, que sea la búsqueda de memoria y verdad y justicia por las víctimas del franquismo, por un genocidio que hasta el día de hoy sigue silenciado, por una causa que todavía sigue reclamando justicia, porque quedan, como siempre digo, más de 100.000 historias por recuperar en fosas comunes. España es el segundo país en fosas comunes después de Camboya.
mi abuelo estaba en una de ellas. Hay mucho por hacer, queda mucho por luchar. Se va a recordar hoy un homenaje, se va a hacer un homenaje a una de las abogadas de la querella, Ana Messuti. Querella que yo pude presentar por el asesinato de mi abuelo y del cual, bueno, Ana se hizo cargo en presentarla junto con el abogado Máximo Castex. Ana hoy tendrá su homenaje en Madrid, un homenaje merecidísimo. Así que esta semana para mí es de suma importancia, porque recordar la vida de mi abuelo, aún sin conocerla, y también adherir al homenaje que se le hace a Ana, una jurista excelente y mejor ser humano todavía, a través de la cual pude presentar mi querella, pude alzar la voz para decir: en mi familia hubo un asesinato que continúa impune, y más impune por el silencio que lo rodeó. Así que agradecer a Ana, agradecer a las y los que siguen luchando para que realmente algún día la causa republicana tenga la justicia que merece. Muy bien. No, solo quería comentar que este relato, este recordatorio que hace Adriana de su abuelo Sesterín, se puede relacionar con la entrevista que hicimos la semana pasada a Santiago Macías, en esto de darle voz a las víctimas, la importancia que tiene el relato y la transmisión oral de quienes fueron víctimas, a veces directas y a veces por haber sido simples espectadores, pero también sufrieron en sus cuerpos y en sus conciencias la represión. Sí, de hecho Santiago Macías fue uno de los primeros enlaces que tuvo Adriana cuando ella tuvo que viajar para recuperar los restos de su abuelo. Quien tenía un montón de historias en su... Sí, bueno, como parte de la MH. Claro. Bueno, gracias, compañeras. Bueno, ahora vamos a escuchar la artística de Daniel Campione y su columna. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bien, y ahora vamos a escuchar a Daniel Campione nos va a hablar sobre la Constitución de Avanzada de la Segunda República. Primera parte, ¿no? Porque esto va a ser extenso. Sí, es la primera parte y confieso que no sé cuántas partes va a tener. Depende de cómo nos cautive o no, o qué luminosidades y qué sombras vayamos encontrando en el texto de esta muy importante Carta Constitucional, que nace pocos meses después de la proclamación de la República. Recordemos, 14 de abril de 1931 es creada, es impuesta desde una elección y un alzamiento popular, el advenimiento de la Segunda República Española. A mediados de ese mismo año se reúnen Cortes Constituyentes previa elección popular, y en diciembre, tras un arduo proceso de discusión, se aprueba, 9 de diciembre, 10 de diciembre, la Constitución Española, la nueva Constitución Española, ya que la anterior era monárquica, apenas liberal,
asentada en el fraude electoral, en la represión y en restricciones a todas las libertades públicas. La primera democracia española, si se exceptúan los breves meses que perduró la Primera República, allá por el último cuarto del siglo XIX, 50 años antes, claro, aproximadamente un poco menos de 50 años antes, en diciembre de 1931 se instaura la primera Constitución Democrática de España. Un apunte necesario. ¿Quién fue el principal protagonista, el principal autor, se podría decir? Confeccionista. Claro, elaborador. Exacto, claro. Del proyecto que finalmente se convertiría en Constitución. Un exiliado por largos años en Argentina y profesor de varias universidades públicas de nuestro país, Luis Jiménez de Azúa. Ajá. Político socialista, pero sobre todo eminente hombre de derecho. Su especialidad era el derecho penal, no el constitucional, pero la amplitud de su intelecto y su agudeza llevó a que pudiera ser el factotum de una muy significativa constitución, más que cualquier constitucionalista podría haber hecho. ¿Por qué hago esta adjetivación de la Constitución española, a pesar de que no soy muy afecto a los calificativos? Se debe a que no solo era una constitución liberal, democrática, parlamentaria, sino era el intento de encauzar a la sociedad hispana en un camino audaz. ¿En qué sentido? Que no se limitaba a ser una constitución liberal, sino aspiraba a ser una constitución social. En esos años se hablaba del constitucionalismo social. ¿Y qué era el constitucionalismo social? El resultado de procesos revolucionarios que tenían una plasmación normativa en la Constitución, que es la cumbre del orden jurídico, ¿no? Porque ¿dónde había constituciones sociales, como se las llamaba? ¿Adivinan? México, en 1917, Revolución Mexicana, claro, en 1910, Alemania en 1919. Claro, había como una previa para que después claro, eso surja. Revolución que derrocó al Kaiser, al emperador alemán, en 1918. La austríaca también por allí, por 1920, creo, después del derrumbe del secular imperio austrohúngaro. Y, por cierto, las constituciones rusas de 1918 y la ya llamada soviética de 1924, todas eran de alguna manera el reflejo, en varios sentidos, a veces para impulsar, a veces para frenar, otras ocasiones para matizar, pero eran el reflejo de procesos revolucionarios, de transformación social, impulsados desde abajo. Claro. Ya no eran las constituciones del liberalismo burgués clásico del siglo XIX, sino que se convertían en otra cosa y recogían nuevos derechos. Claro, contemplaban todo eso que se iba plasmando en las revoluciones. Contemplaban nuevos derechos, en particular los derechos de las y los trabajadores, los derechos de las mujeres, una preocupación diferente por la educación, y por algunos aspectos culturales y derechos sociales en general, como podía ser la vivienda u otros. La Constitución española, pese a que no había transcurrido precisamente un alzamiento revolucionario en España, sí lo hubo después, en 1936, pero había una ruptura de la lógica del régimen anterior y eso llevó a una Constitución innovadora. Y bien lo captaron aquellos hombres y unas pocas mujeres que, encabezados por el mencionado Jiménez de Azúa, lo llevaron a una normativa innovadora. Quisiera comenzar, después vamos a hacer en próximas ocasiones consideraciones sobre por qué España no es hoy una república y por qué esa constitución no es la base del actual ordenamiento español. Exacto. Eso es muy importante. Y bueno, pues se volvieron las monarquías. Eso es. Claro, pero entre paréntesis, entre otras. Proceso, o sea, por ejemplo, la revolución, ¿no? Claro. La revolución francesa. Sí, claro. Venían de esta constitución
venía de la tradición liberal, eso es muy cierto, pero innovaba sobre esa tradición sin romper con ella. La Revolución Rusa sí rompía, la mexicana en su estilo también, la alemana no. Al igual que la alemana, la Constitución española innovaba sobre la tradición liberal y le incorporaba todo esto que se llamaba constitucionalismo social y que muy brevemente marcábamos acá. Pero no vamos a eso ahora porque quería empezar con algún tratamiento, alguna referencia al texto constitucional. Por lo menos a su artículo primero. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Y ya estamos viendo que va a ser varias partes. Significativo artículo primero. Primer párrafo de ese artículo, que tiene 3. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. República de trabajadores, democrática, que ya es una definición, no todas las constituciones lo contenían, de trabajadores, y claro, el amortiguador de toda clase, es decir, cualquiera que viviera de su trabajo y no de la renta podía considerarse alguna clase de trabajador. Pero bueno, esa reivindicación del carácter obrero o en sentido más amplio, laboral, laborioso. Sí, porque de la también iban a entrar los comerciantes también. Claro, pero fue algo que apareció en las constituciones con más fuerza, en algunas constituciones, no en la Argentina, por ejemplo, apareció con más fuerza después de 1945. Por ejemplo, la italiana tiene una formulación parecida. Segundo párrafo, muy breve, segunda oración, habría mejor que decir. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Punto. Esto que excluye cualquier principio de soberanía ajeno a la voluntad popular. Por ejemplo, la existencia de un rey por derecho hereditario o de cualquier dictador nombrado a perpetuidad o todo otro método de designación de gobernantes o de cualquier poder de todos sus órganos, dice que no sea popular. El pueblo soberano, la decisión del pueblo soberano. No hay otro principio de legitimidad que la libre decisión de la ciudadanía, la soberanía popular. Y en el tercer punto, y acá dejamos porque esto nos lleva a un tema mucho más largo y complejo, se lee: la República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Muy importante. Sí. Claro, pero el escuchador desprevenido dirá, ¿cómo? ¿Estado integral y regiones? Autonomías e integralidad, ¿es unitario o es federal? Bien, ahí comienza un problema prolongado que tiene que ver con toda la historia de España y hasta con la historia de Europa, y se puede comparar con otros países, pero no vamos a entrar en esa dirección hoy. Y sí, también un toque, y ahí cierro, de las innovaciones profundas, si tenemos en cuenta sobre todo la historia de la sociedad española, que el artículo 3 reza muy brevemente: el Estado español no tiene religión oficial. España ha dejado de ser católica, dijo Manuel Azaña, y se lo cobraron bastante caro por el resto de su vida. Pero bueno, ahí estaba esa terminante manifestación de separación entre Iglesia y Estado, de supresión del apoyo oficial a la institución eclesiástica y a cualquier otra representación religiosa. Hasta ahí por ahora, y da para seguir. Una consulta, veo acá un libro, no sé si hay alguna relación con el que estás leyendo. Es un que estás leyendo muy peculiar, el de hoy. Se trata de una edición de la Constitución de la República Española de 1931, pero hecha en el siglo XXI. Es una edición de bolsillo que no es neutral, ni distante, ni objetiva, porque sobre el morado de la bandera que luce en la tapa se puede leer hacia la Tercera República. Y en efecto, está precedido el texto constitucional por una manifestación de varias decenas de intelectuales españoles, algunos algo conocidos por acá como Carmen Negrín, como Belén Lopegui, como
el gran historiador Ángel Viñas, y bueno, se podría seguir, Ramonet. pero ellos dan un manifiesto a favor de un retorno o de una instauración nueva, más que un retorno del orden republicano en España. Y también tiene un estudio previo muy jugoso sobre por qué, lo que decíamos hace un ratito, por qué España no es hoy una república y por qué la transición fue lo que fue, de Antoni Domenech, que fue orientador de un famoso portal de información y debate alternativo que se llama Sin Permiso, que Sin Permiso murió en 2017 y a modos de homenaje se incluyó este estudio previo en esta Constitución. Quería terminar diciendo que no es necesario que nadie pida, como he hecho yo, que se traiga la Constitución de España. Está en varios sitios de Internet diferentes ejemplares digitales de la Constitución española, algunos muy lindos. Así que no hay excusas, gratuitamente y sin mediación alguna se puede acceder a esta Constitución en el canal virtual digital de Internet. Buenísima la data, cualquier cosa nos mandan un mensajito al 11 y no me acuerdo el número. Se nos pueden escribir al YouTube, pero en este momento no me estoy acordando el número de teléfono, pero sí. Antes estaba ahí a la vista. 65111 6516 4446. Gracias. Bueno, así que cualquier cosa nos consultan. Vamos a la columna de nuestra compañera Cecilia Samanes. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, en principio quería dar una efemérides que no es efemérides, pero hoy se cumplió la segunda jornada de paro de docentes y no docentes universitarios para el gobierno actual, al que adhirieron los demás gremios educativos, primaria, secundaria, con una manifestación en el Congreso. Y no solo se reclamaba un aumento salarial, que es un elemento bastante importante, sino mejoras en las condiciones de todo el sistema educativo de Argentina. Bueno. Ahora nos vas a hablar de quienes hicieron posible una nueva educación en la Segunda República. Tal cual. Había quedado un poco pendiente unos temitas de la semana pasada, justamente había traído lo de la Constitución, la constitucionalización del sistema educativo en la Segunda República, y quiero destacar, de nuevo, recordar la importancia que la Segunda República le da al sistema educativo. Eso es como el eje transversal que atraviesa a la lógica pedagógica española en esos años, ¿no? Había comentado la semana pasada que entre junio y septiembre del año 31 hubieron algunos cambios profundos, como la creación de los consejos de primera enseñanza, creación de puestos de trabajo a trabajadores, y en esta etapa en este periodo, en esta reforma, se puede hablar de tres momentos o tres fases, ¿no? Una de ellas es lo que los autores denominan etapa preconstitucional. El Consejo de Instrucción Pública solicitó a un señor Luzuriaga que creara... Lorenzo Luzuriaga, exiliado en Argentina muchos años después. Bueno, muy bien, ahí está, a don Luzuriaga, presentado por Daniel, que redactara lo que hoy podría ser una ley general de educación. Se hizo la tarea, aunque no fue publicada en la Gaceta, es decir, no tuvo no fue oficializado a través de su publicación en la Gaceta. Toda esta
símil Ley General de Educación, fue implementada y hasta nuestros días, como la Feria del Libro, quedó arraigado en la pedagogía española. Tres elementos, tres características en este proyecto son para destacar, que es la educación pública es esencialmente función del Estado, que en una segunda fase se constitucionaliza en el artículo 48 de esa Constitución del año 31. Allí el otro elemento en ese artículo 48 es que la educación pública es laica o extraconfesional, esto de la separación del Estado con la Iglesia, y que respetaba que hubiera escuelas o educación religiosa, pero que era un asunto entre la familia, el sujeto que estudiaba y la institución religiosa. Exactamente, un asunto privado. De todas maneras, los lineamientos pedagógicos, educativos, los iba a dar el Estado de la Segunda República. Y que la educación pública es gratuita para la primaria, para la secundaria y en parte para la educación superior. Son tres cambios bastante importantes. Bueno, la segunda fase es cuando se constitucionaliza con el 9 de diciembre de 1931 se publica esta nueva Constitución de la Segunda República. Estos cambios están dentro del capítulo 2, Familia, Economía y Cultura, y allí habla de la igualdad de géneros, de protección del trabajador y especialmente de los trabajadores rurales, del cuidado y protección de los bienes culturales y de específicamente de la educación. Bueno, estas tres características estaban en el artículo 48, pero en el 49 y en el 50 se refiere a que los títulos solo los expide el Estado español, aun cuando una persona obtenga un certificado de una región autónoma, ¿no? Tiene que ver con esto que también explicaba recién Daniel, de la integralidad, ¿no? Un Estado como en Argentina nos conocemos como Estado federal. Las regiones siguen siendo autónomas, pero el Estado es quien emite los títulos oficiales. Y también para destacar, en el artículo 50, aun cuando la lengua castellana es la lengua oficial y de enseñanza oficial en las escuelas, se respetaba la lengua de las regiones autonómicas. Muy importante ese dato, que después lo destruyó o lo quiso silenciar cuando se instauró el franquismo. Siguen intentándolo. Aquí también, bueno, en la Ley General de Educación del año 2006 que armó Filmus se respetan las lenguas nativas. Bueno, y la tercera fase es lo que se llama los proyectos de Fernando de los Ríos, que él fue ministro de Instrucción Pública entre diciembre del 32 y junio del 33, y él promovía la construcción de una nueva escuela. Bueno. A ver, quiero ir redondeando para no... bueno, termino con esto. En el 33 se da paso a un bienio que no fue muy auspicioso para la República, y recién en febrero del 36, con el triunfo del Frente Popular, se vuelve a promover un programa educativo, pero estaba muy cercana a la guerra civil y entonces, bueno, duró bastante poco. La semana que viene les voy a recomendar una película que... Sí, eso tenemos que empezar, porque hay mucha cinematografía, hay muchos documentales, hay mucho material. Excelente sobre el tema educativo, que probablemente sea la que se refiere Cecilia, pero hay una que es sobresaliente.
Menciónenla. Dale, vamos. Bueno, ahí va. ¿Hay tiempo? Rapidito. Hoy quería recomendar La lengua de las mariposas. Después hay otra que son Las maestras. Esa la voy a tener después. Es dirigida por José Luis Cuerda, es una película del año 99. Es un maestro que implementa el método Pestalozzi, que lo nombré como al principio, seguramente ya no nos acordamos. Entonces va a haber que refrescarlo en la próxima. Y así. Bueno, hasta que entre. La próxima cuento un poco más de la película. Bueno, muchas gracias, Ceci. Nadia, ¿tenemos algún anuncio? Sí, tenemos ¿breves? Anuncios breves. Uno de ellos es que el próximo martes 28 de mayo se realizará en Madrid el nuevo registro de la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, en el registro del Congreso de los Diputados. La atención a los medios se producirá a las 10:30, a quienes estén allá, por supuesto. Ese anuncio es para quienes están del otro lado del Atlántico. La atención entonces a los medios se producirá a las 10:30 en las escalinatas del Congreso, como dije, de los diputados, por parte de los representantes de SEACUA. Después de atender a los medios, se procederá al registro por parte de los grupos firmantes. Hasta la fecha han firmado los siguientes: Podemos, Sumar, Bildu, ERC y BNG. Y estamos a la espera de confirmación de más grupos. Una vez realizada la entrega de las firmas en el registro del Congreso de los Diputados, se realizará un posado fotográfico con los representantes de las organizaciones y los representantes institucionales. Para cualquier detalle o comunicación se pueden contactar con Soledad Luque Delgado, representante, presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, de SEACUA. Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo, compañeros. Sí. Bueno, estuvimos en la conducción Nadia Mallorquín, Gladys Avellaneda, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campiona y Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado, en la técnica nuestro querido Chino Román, en la producción Nadia Mallorquín, hoy te dije Nadia, esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Diana, la recordémoslo por las dudas. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, jueves de 19 a 21 por Radio Caput, y nos despedimos escuchando Aprendiendo a Volar, interpretado por María José Liergó. Muy buenas tardes. Salud y República. Bueno, porque quiero tener 2 horas.